Primera de Corintios, capítulo 5. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Gloria a Dios. El apóstol Pablo escribe esta primera carta a los Corintios y vamos a leer en el capítulo 5. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor, bendiga su palabra, pueden sentarse. No deje de bendecir al Señor. Tome asiento y ya no se estén moviendo, no estén saliendo, entrando, como que no tuviera importancia la palabra del Señor para usted. Yo no puedo entender por qué a veces hay hermanos que en plena prédica están que se salen, vienen, van, vienen. Es una falta de respeto al Señor, es también falta de educación, gloria a Dios. A no ser que usted tenga un problema de enfermedad y necesita ir al baño, necesita salir, pues está bien, es justificado, pero a veces jóvenes se paran, regresan, como diciendo, no me interesa lo que están hablando. Y eso no debe ser, porque lo que se está hablando no es lo que yo en mi capacidad humana estoy hablando la palabra del Señor. Amén. Y la palabra de Dios merece respeto y atención. Por eso muchos no crecen espiritualmente, porque no ponen atención al mensaje de la palabra. Hay que ponerle atención, porque esta palabra es para usted como lo es para mí. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que hacer un poco de un panorama antes de llegar acá a este tema. Un panorama de cómo quedó el mundo después que Adán y Eva pecaron. Inmediatamente que ellos pecaron, Satanás se apoderó de este mundo, porque así lo dice también San Pablo. Y también, pues, todo este mundo comenzó a tener un ambiente que la gente quedó atada, amarrada, sin poder vivir de acuerdo a como Dios quería. Pero con el paso de los años y con la intervención divina, Dios siempre quiso solucionar el problema del hombre, porque Dios no quería que Satanás fuera el dueño del hombre, porque Dios es el dueño del ser humano. Y no solamente el dueño, y no es el padre de todos nosotros. Entonces, cuando empezó la iglesia, cuando Cristo vino,
y Cristo derrota a Satanás en la cruz, se abrió las puertas para una nueva esfera, un nuevo ambiente, una cúpula espiritual donde todos los que son hijos de Dios, los que son creyentes, los que han creído en Cristo, automáticamente ingresan a ese espacio que Dios ha establecido, que es el espacio divino en el cual mora Dios, su presencia está allí y su bendición, y al mismo tiempo su protección. Esta protección salvaguarda no solamente la vida física, sino que más que eso, salvaguarda el alma, la vida espiritual del ser humano. Entonces, tenemos que entender que existen dos ambientes. Uno es el ambiente que hay en el mundo, donde Satanás gobierna y donde él tiene cautivo a la humanidad a través de sus mentiras y del pecado. Y el otro es el ambiente creado por Dios, que es el área que Dios predomina y que protege a todos aquellos que son de Él. Tenemos entonces dos lugares, dos ambientes que son gobernados por una autoridad. Dios con nosotros, como dijo el profeta Isaías, nacerá un niño, será su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros nos provee de ese ambiente, nos provee de esa protección que viene de Él. El Salmo 91 nos dice que el que habita, ¿verdad?, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces quiere decir que hay una protección divina, hay una protección para aquellos que le buscan, para aquellos que le sirven, para aquellos que le aman. Dios los cobija bajo sus alas, simbolizando en este caso la gallina que cubre a sus polluelos. Dios nos abraza, nos protege, nos cuida y procura que el enemigo no tenga parte ni suerte con nosotros. Ahora, en este ambiente Dios ha establecido la comunión de todos sus hijos, la unidad. Esa unidad en Cristo hace que estemos siempre salvaguardados, hace que estemos, nuevamente repito, protegidos por el Señor. Y lo repito porque esto es muy importante entenderlo. Ser protegido por Dios es lo más valioso que podemos tener. Cuando no tenemos a Dios, cuando pecamos, automáticamente pasamos a un área de desprotección, a un área donde Satanás y sus demonios dominan y prevalecen y destruyen a todo aquel que ellos quieran, porque están desprotegidos. Pero los hijos de Dios, los cristianos, estamos protegidos por el Señor, salvaguardados por Él, cuidados por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y San Pablo hace este enfoque por un caso, y no uno, sino varios casos que acontecieron en la iglesia de Corinto. San Pablo le escribe la carta a los corintios y les dice: oigo que en la iglesia de Corinto, entre ustedes, hay fornicación. O sea, no era un caso, habían muchos casos.
Hay fornicación, se oye que hay fornicación, que están fornicando. ¿Qué es la fornicación? La fornicación son las relaciones sexuales entre solteros, sea hombre o mujer, o sea hombre con hombre o mujer con mujer. Esa relación sexual está dentro del marco de lo que se llama la fornicación. Cuando es el caso de casados o uno de ellos es casado, deja de ser fornicación y se convierte en adulterio, la cual el adulterio significa mayor consecuencia, mayor castigo para las personas que lo cometen. La fornicación, sin embargo, es menor, por llamarlo así, en grado pecaminoso. La fornicación no tiene pena de muerte. En el Antiguo Testamento nadie era apedreado por fornicar. Sin embargo, por adulterar sí eran apedreados. Ahora, si la muchacha había sido pedida por un muchacho o por la familia de este para que ella en el futuro sea su esposa, y ella fornicaba, ya no se le consideraba como fornicación, sino se le consideraba como adulterio, por cuanto ya había sido separada para el matrimonio y ya Dios lo veía como un lazo matrimonial, o sea, una formalidad que ya tenía valor y que al ser infiel automáticamente era apedreada aquella muchacha. Si era la hija de un sacerdote y ella fornicaba, era quemada, dice la Escritura. O sea, había que ver quién era la persona y había que ver en qué condiciones estaba para darle la pena que merecía. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, las condiciones de fornicación y de adulterio continúan igual, porque la Biblia enseña que los fornicarios y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Entonces significa que la pena viene a ser la misma, solo que en este caso no es una pena capital en el cual, como sucedía en el pueblo de Israel, la gente apedreaba. Aquí no son nadie apedreado por cometer adulterio o fornicación, pero sí quedan expuestos a una condenación eterna y quedan expuestos a ser separados del reino de los cielos. Bendito el Señor. Algunas personas, por su misma condición, porque cada uno piensa conforme es su condición, algunas personas dicen, pues bueno, a mí la cuestión del reino de los cielos y esas cosas no las tengo mucho en cuenta, porque su propia condición mala le hace pensar solamente en sus placeres terrenales. No le importan las consecuencias espirituales, ni le interesa el castigo, ni el no ser parte del reino celestial. Lo que le interesa es la satisfacción personal en este mundo. Y por eso la gente vive como le da la gana. Ahora, el apóstol Pablo declara y dice que esa fornicación que se escucha ha llegado a tal grado que tienen ustedes un miembro de la iglesia que se acuesta con la mujer de su padre. De hecho, no era la mamá de él, era la madrastra. Y como lo considera fornicación, se entiende también que el padre había muerto, porque si el padre hubiera estado vivo, ya eso no tenía connotación de fornicación, sino de adulterio. Así que para ser llamado fornicación por Pablo, es porque ya el padre de este muchacho había muerto. Y por supuesto, seguramente la madrastra era joven, él era joven, y de alguna forma en esa atracción carnal, pues comenzaron a fornicar. Pero esto llegó a oídos de los hermanos de la iglesia y también de los pastores.
Y como la iglesia de Corinto era una iglesia gentil convertida al cristianismo, o sea, el 100% casi de esa iglesia no eran judíos, nunca habían vivido bajo la ley, ni nunca habían tenido penas por adulterio o por fornicación. Ellos venían de ese mundo ignorantes totalmente de las cosas de Dios. Pero cuando ellos se convierten, la iglesia pues fue una iglesia llena del Espíritu Santo, muy avivada, pero comenzaron a caer en estas prácticas de fornicación con la cual ellos habían vivido toda su vida. Y que ahora, en el camino del cristianismo, su descuido espiritual de algunos, porque no era de toda la iglesia, de algunos los había llevado, los había arrastrado a tener relaciones sexuales con su novia o con alguna muchacha. Y en este caso, había llegado al colmo de que tenía un hermano miembro que se acostaba con su madrastra, ¿no? Y que eso pues era ante los ojos y oídos del pueblo inconverso, de la gente que no era de la iglesia, eso era algo muy, muy malo, muy terrible. Y por lo tanto, San Pablo trata de hacer entender que si para ellos es una cosa muy, muy terrible, ¿cuánto más debería ser para la iglesia? Entonces Pablo determina, ¿no? Determina, a pesar de que está lejos de distancia, pero el estar lejos no le quitaba la autoridad de apóstol, y él determina y dice en el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y este es el versículo con el cual yo quiero centrar el mensaje, porque este verso tiene varias cosas que es importante que entendamos, que conozcamos. Pablo dice, reúnanse todos los principales de la iglesia y entréguenlo a Satanás. ¿Qué significaba entregarlo a Satanás? Era expulsarlo de la iglesia, y que allá afuera pues sufriera las consecuencias que va a sufrir, porque allá afuera va a estar desprotegido de el Espíritu de Dios, de la propia iglesia, y por lo tanto Satanás seguramente lo va a destruir su carne, va a destruir su cuerpo, va a hacer algo contra él. Y esto significaba también que esa expulsión era muy grave, porque no era como ahora. Hoy la gente puede ser expulsada o se pueden ir y tienen un montón de iglesias donde ir. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo solo había una sola iglesia, una sola congregación que podía estar en diferentes lugares, pero era una sola. Y por lo tanto, la expulsión equivalía a la expulsión de todas las iglesias que estaban congregadas en cualquier lugar. Él no tenía acceso ya a la iglesia. Hoy en día, pues las iglesias están totalmente divididas y subdivididas, y dentro del pueblo evangélico, cristiano evangélico, tenemos muchas denominaciones, ¿no? Muchas, pentecostales, bautistas, nazarenos, de la alianza, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier hermano que tenga un percance en una iglesia porque cometió un pecado y el pastor lo expulsa porque es grave lo que ha hecho, o simple y llanamente lo pone en disciplina, muchas veces esas personas se van. Y se van porque tienen muchas alternativas donde irse.
Pueden irse a una iglesia tal, a más cual, de otras denominaciones, y ahí lo van a recibir contentos porque es una persona nueva que llega, es un hermano más que viene, puede que hasta ignoren lo que haya hecho, y puede que en algunos casos le digan, no te preocupes, aquí te ayudamos, bendito el Señor. Entonces eso ha facilitado que el enemigo siga, ¿verdad?, atando a las personas y éstas nunca se logren arrepentir, porque tienen alternativas. Cuando un pecador tiene alternativas, es muy difícil que ese pecador se arrepienta. Las personas cuando tienen opciones para proseguir en su vida como si nada pasara, pues ellos nunca se van a arrepentir. Hasta el día en que se encuentren en una situación tan grave que no encuentren salida, y es ahí donde recién levantan la mirada al cielo, ¿no? Es como por ejemplo el caso de creyentes y no creyentes que viven de espaldas a Dios, que no quieren saber de Dios, que viven cada uno su vida como quieren, pecando, haciendo lo que quieren, hasta que le llega un cáncer, ¿no? Por decir un ejemplo. Y aparece un cáncer y la persona que tiene el cáncer y que el médico le ha dicho tienes 2 años de vida, porque el cáncer es eso. El cáncer no es una enfermedad que dure un montón de años. Una persona que tiene cáncer es una persona que ya tiene poco tiempo de vida, que ya el cáncer avanzó. Y los médicos calculan de acuerdo a los valores, porque cuando le hacen los análisis de su sangre, arroja ciertos valores elevados en ciertas áreas de su cuerpo. Y de acuerdo a esos valores, ellos suman, calculan la gravedad del asunto, y por eso es que ellos establecen un tiempo de vida. Y no fallan, ellos no fallan, como dice la matemática, no falla. Cuando ellos hacen los cálculos por los valores elevados y estos ya no tienen solución, dice a usted le queda solo 8 meses de vida. Máximo será 1 año, pero de 8 meses no pasa. Y a los 8 meses se muere, porque ya está, ya se sabe, esos valores arrojan una determinada acción futura que es irreversible. Entonces las personas cuando se ven en esa situación, ahí es donde frenan su vida, ahí es donde recién reflexionan, ahí es donde recién se quieren agarrar de Dios, ahí es donde recién lloran, claman, porque ya no tienen alternativa, porque se le acabó el juego de que yo peco y no pasa nada. Entonces, al no tener alternativas, al no tener opciones para seguir su vida como quiere, y más bien se está enfrentando ahora al final de sus días, la gente comienza a clamar. Es lo que San Pablo refiere cuando dice, aquel hombre se ha entregado a Satanás, expúlsenlo de la iglesia, para destrucción de su carne. El diablo seguramente va a venir contra él, lo va a atacar, le va a venir una enfermedad grave, le va a venir un accidente, algo, pero esa situación lo va a llevar a ese hombre a arrepentirse, a un sincero arrepentimiento. Y es ahí donde su espíritu va a vivir. Es ahí donde el espíritu va a vivir. Entréguenlo a Satanás para que se destruya su carne, a fin de que el espíritu viva. Porque ante una situación sin alternativas, ese hombre va a tener que arrepentirse, clamar, llorar, y es donde Dios nuevamente le va a dar vida espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nadie en su sano juicio puede esperar situaciones así. Habría que estar muy endemoniado. Habría que estar muy rebelde contra Dios para pensar que yo voy a esperar hasta las últimas consecuencias para luego decidir qué hago con mi vida espiritual. Eso
es algo que no cabe en la cabeza, en la mente, en el razonamiento lógico humano y natural. Todos nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios no nos condena. La palabra de Dios no nos amenaza. La palabra de Dios lo que hace es llamarnos a la reflexión. Porque Dios no quiere la muerte del impío, dice la Biblia, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos. ¡Gloria a Dios! Entonces la palabra de Dios no es una palabra de juicio, sino una palabra de salvación, de oportunidad. Si tú quieres una alternativa de vida, tienes la palabra de Dios, que te llama al arrepentimiento, que te enfoca la realidad, la verdad, porque la verdad nos hace libres, dice la Biblia. Entonces Dios nos enfoca las verdades de las cosas que ocurren y que pueden ocurrir en la vida de una persona que está viviendo de espaldas a Dios, sea creyente o no creyente. En este caso, Pablo le escribe a la iglesia, no le escribe a la gente del mundo, a los mundanos, le escribe a los hermanos, a los creyentes. Pablo le exhorta, Pablo les llama a la reflexión. Le dice a los líderes, ustedes no están haciendo nada para frenar esa situación. Tienen que frenarla porque si no, eso va a seguir. Y eso va a contaminar y va a destruir. Entonces, yo, aunque estoy ausente en cuerpo, mi espíritu estará presente cuando ustedes se reúnan y con el poder de Jesucristo, expúlsenlo a ese hombre. Porque ese hombre necesita ser zamaqueado, ser zarandeado. Necesita entender que sus actos son malos, que sus pasos son malos. Si no lo entiende, si no se le hace ver, nunca lo va a comprender y siempre va a seguir en su mismo ritmo de vida. Y jamás va a tener entonces un acercamiento a Dios. Va a tener una religión, va a tener una iglesia donde ir, va a creer en Dios a su forma y va a proseguir con su vida normal, con su vida de pecado, con su vida de maldad. Y eso no es algo que Dios quiera, porque Dios nos puede amar mucho, Dios puede querer que todos nosotros seamos salvos, pero Dios es un Dios santo. Y Dios, cuando salva a alguien, no quiere que ese alguien se contamine, no quiere que ese alguien se destruya o que el diablo lo destruya, porque Él derramó su sangre por nosotros. Él padeció lo que padeció para salvarnos, para rescatarnos de esa vida en la cual estábamos inmersos, una vida mala y de pecado. Entonces, cuando Dios ve un creyente que está en una condición así, el Señor, por mucho que le ame, el Señor busca la forma de que esta persona entre en raciocinio, que entre en reflexión. Y si no es a la buena, pues a la mala. Pero Dios busca la reflexión y el arrepentimiento. Dios sabe que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Él sabe que Satanás no ama a nadie, que el creyente que está en pecado, Satanás lo va a desbaratar, le va a generar situaciones muy graves, de las cuales esa persona va a sufrir mucho, va a padecer mucho, a causa de las consecuencias de su pecado. La gente, como vuelvo a decirlo, la gente mientras todo esté bien, mientras tenga salud, mientras que no le digan nada, mientras que tenga la libertad, mientras que pueda seguir en su camino pecaminoso, va a seguir. Y por más que escuche los mensajes, por más que escuche la palabra de Dios, igual va a ser, porque no tiene ningún tipo de presión. Y más bien va a creer que Dios le ama mucho. Y que como Dios le ama mucho, pues Dios le es tolerante y le pasa por alto. Dios no pasa por alto el pecado.
Dios no es tolerante en ese sentido. Dios es tolerante en cuanto a que te da la oportunidad de que tú reacciones, la oportunidad de que tú vuelvas al Señor. Pero no es una oportunidad para que tú te burles de Dios, ni es una oportunidad para que tú pienses como que Dios es ciego y no te ve, y que permite que tú sigas y que Dios consiente eso. Dios no lo consiente. Por eso es que luego, cuando vienen las consecuencias, cuando ya Dios genera un círculo en el cual te va ajustando, y Dios sabe que en el propio mundo en el que vives, en el propio círculo en que te mueves, Dios sabe que Satanás te va a ahogar, que Satanás te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la destrucción, y cuando te encuentres en esa situación, entonces va a ser muy lamentable. Por eso es que Dios, a través de su palabra, a través de su mensaje, Dios llama a la reflexión, llama al arrepentimiento. Llama al arrepentimiento no porque a él le vaya a favorecer algo, sino más bien a nosotros. Es al hombre el que se favorece, es la mujer la que logra salir de su condición mala. Porque Dios sabe lo que viene, Dios sabe lo que va a sufrir, Dios sabe lo que va a padecer. Nosotros, cuando éramos inconversos, que no conocíamos al Señor, a pesar de ser religiosos, la mayoría, nosotros damos testimonio de dónde nos sacó el Señor. Y cada uno puede afirmar y decir, sí, a mí el Señor me sacó de esto otro. Yo era un pecador, yo era rebelde, yo tenía un genio terrible, yo era un ladrón, yo era un drogadicto, yo era un borracho, yo era aquí, yo era allá. Y cada uno tiene un testimonio de cómo el Señor le perdonó sus pecados. Y cuando las personas hablan de sus pecados, hablan de aquellos que lo destruyeron, aquellos pecados que lo destruyeron, porque en la vida pueden haber muchos pecados, pero hay algunos pecados que son más nocivos, que son más destructivos y que son los que han atado tu vida, son las que te han llevado a la condición que tuviste y de la cual el Señor te rescató y te libertó. Él te perdonó de todos tus pecados, pero te libertó de aquellos que eran los que te dominaban, que eran los que te arrastraban y te hundían. Él te libertó de esa condición. Por eso es que cuando un creyente da testimonio de su vida pasada, habla de esos pecados que lo llevaron a la destrucción de su vida. Por ejemplo, uno dice, yo era muy mujeriego y esto trajo consecuencias porque me gané el odio de mis hijos, me gané el odio de mi mujer, perdí mi hogar, perdí esto, perdí mi trabajo, me dedico a una cosa, otra cosa. Entonces, otros dicen, no, yo era un borracho empedernido y por ser borracho yo perdí también mi familia, yo perdí mi trabajo, perdí mi honra, perdí todo. Otros dicen, bueno, yo me metí a la delincuencia, yo estaba metido con malos amigos. Entonces, cada persona tiene un enfoque de cómo ha sido antes de conocer al Señor. ¿Qué tipo de pecados eran los que lo ataban? Si usted analiza, ¿cuáles eran los pecados que a usted lo ataban? ¿Cuáles eran los pecados que a usted realmente lo llevaron a hundirlo en esa vida miserable donde el Señor un día lo rescató? Usted debe saber cuáles eran. Usted es el que da testimonio de eso, porque es así. Ahora, la Biblia dice que cuando nosotros somos libertados, el demonio sale de nuestra vida. Somos liberados, somos bendecidos por Dios. Pero cuando nosotros le damos otra vez lugar al enemigo y volvemos a pecar, la Biblia dice que el demonio que ha salido de nosotros está rondándonos y está buscando nuevamente atarte a esa misma condición que tú tenías. Pero ahora, como sabe que tú has sido libertado y ya tú tienes conocimiento de la palabra, dice que ese espíritu busca otros 7 espíritus peores que él y entrados moran en ti
y son más fuertes y más difíciles de sacarlos. Y por lo tanto tu condición viene a ser peor que la primera vez. O sea, si en la primera vez, donde tu vida fue una vida miserable porque el diablo te aplastó y destruyó toda tu condición moral, espiritual, etcétera, familiar, económica, pues ahora 7 demonios más van a perjudicarte 7 veces más, van a destruirte más, van a arruinarte más. Cuando el Señor enfoca estas enseñanzas, no la enfoca con el ánimo de meterte miedo, porque el Señor no está hablando esto como una especie de amenaza o meterte terror. Él está enfocando verdades, de las cuales tú tienes que comprender, de las cuales tú tienes que analizar, de las cuales tú tienes que conocer, porque estas cosas son así y a eso vas a llegar al final. Esas cosas van a suceder. Puede que todavía no sucedan contigo, pero ya Dios está viendo el peligro en que estás y ya Dios te está diciendo, mira, estas cosas en la vida, en el mundo espiritual, son reales. Los espíritus inmundos son reales, los demonios son reales, las consecuencias del pecado son reales, la miseria humana y toda la degradación moral, eso es real cuando las personas viven de espaldas a Dios. Y Dios te lo enfoca, y te lo enfoca de diferentes formas, utilizando diferentes tipos de ejemplos, utilizando todo tipo de prédicas enfocadas en diferentes ángulos del área espiritual, para que cada creyente entienda, comprenda el peligro que es jugar con el pecado y practicar el pecado. Cuando las personas aún así no obedecen, porque como dije, no sienten presión, las cosas están en libertad. Usted tiene sus amigos con el cual toma, con el cual se va, fornica, se mete a los prostíbulos. Usted tiene sus amigas con las cuales camina, se va a la discoteca, se fornica con uno, con el otro. En fin, cada uno tiene su forma. Y usted es creyente o ha conocido la palabra de Dios. Y usted sabe que en lo que se está metiendo es malo. Usted entiende. Hace 2 días me encontré con un hombre que no viene acá, es creyente. Y me dice, usted es el pastor Moreno, ¿no? Sí, le digo. Y me dice, sí, me dice, yo lo conozco. Bueno, yo estoy acá, me dice, todos los días luchando pues contra el pecado, porque todos los días hay que pedirle perdón a Dios, todos los días, usted sabe, todos pecamos, me dice, todos pecamos y todos necesitamos todos los días pedirle perdón y no sé cuánto. Y me comenzó a enfocar así las cosas y yo le digo, sí, es verdad que todos pecamos, pero hay que hacer una diferencia, porque si usted lo enfoca así, enfoca como que nosotros entonces no tenemos poder sobre el pecado. Enfoca como que nosotros somos víctimas y que tenemos que pedir perdón todos los días porque no podemos contra el pecado. Y eso no es verdad. El Señor nos hizo libres y nos hizo más que vencedores. Pero hay que enfocar esto en 2 formas, conforme la Escritura lo dice. Primero, de que hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. Eso hay que saber diferenciarlo, hay que saber comprenderlo. Porque de lo contrario, cuando se dice todos somos pecadores, sí, pecado y sabe que es malo y se mete ahí, eso es un pecado de muerte. Pero el de no de muerte es nuestra condición humana en la cual estamos todavía en un estado de preparación espiritual. Todavía cometemos errores, todavía tenemos excesos, podemos ofender, como dice el apóstol Santiago en su carta. Él dice que si alguno no ofende con la lengua, ese es varón perfecto, ¿no? Pero dice, pero todos ofendemos muchas veces. Entonces, a veces se nos va la boca, a veces decimos algo por imprudencia, no por maldad. Pero en el pecado de muerte sí hay maldad. En el pecado de muerte sí se premedita, sí se calculan las cosas para hacerlas. Entonces, en esa condición hay maldad. Por ejemplo, alguien quiere apropiarse de algo
y calcula, maquina y se pone de acuerdo con fulano, mengano, eso es maldad. Alguien quiere abusar de alguien, eso es maldad. Alguien quiere adulterar, eso es maldad. Alguien quiere drogarse, ¿ya? Está consciente de lo que va a hacer. Por lo tanto, se considera un pecado de muerte porque hay una premeditación y en el argot jurídico, alevosía y ventaja. ¿Por qué? Porque se ha calculado todas las posibilidades. Me meto en esto, hay maldad porque tengo un interés, alevosía porque de hecho yo voy a asumir los riesgos y ventaja porque tengo probabilidades. Entonces, esta condición es considerada pecado de muerte. Nosotros los cristianos, en su gran mayoría, salvo algunos, porque acá cuando yo digo cristianos, estoy hablando de aquellos que son temerosos de Dios, pero eso no lo sabemos. Nosotros, como dice el refrán, caras vemos, corazones no sabemos. Dios es el que conoce los corazones. Pero en los verdaderos cristianos no hay maldad, no hay intención de hacer daño. Lo que hay son acciones y reacciones impropias, producto muchas veces de la falta de entendimiento, porque hay personas que no tienen entendimiento y a veces en vez de aplacar una discusión lo que hacen es encenderla más, porque dice una cosa que enardece. En vez de tener una palabra blanda que calme la ira, lo que dice es algo que enfurece más todavía, aviva el fuego. Y no es que lo hizo con maldad, sino porque no tiene entendimiento, porque no razona y dice nomás las cosas. Y hay gente que quiere justificar ese hecho diciendo, es que yo no tengo pelos en la lengua, hermano, yo digo las cosas. Yo soy una persona sincera, a mí me gusta decir las cosas claras, de frente, a mí no me dan con tonterías. Y piensa que porque dice eso, puede decir cosas que en vez de ayudar, más bien destruye. Porque no tiene pelos en la lengua, nadie tiene pelos en la lengua. Pero la Biblia nos llama a ser prudentes. La Biblia nos llama a ser sabios. La Biblia nos llama a buscar la paz y a seguirla. La Biblia nos llama al entendimiento, a tener entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Pero las personas tienen su forma de pensar. Y muchas veces con esas acciones queremos justificarlas. Como que somos personas que nos gustan las cosas claras. A todos les gustan las cosas claras. Solo que hay que saber decirlas. Había una mujer que le decía asno a su esposo. Su esposo se molestaba hasta que le cambió la palabra y le dijo jumento. Y el hombre quedó contento. Y era lo mismo. Solo que se lo dijo de otra manera. Tú eres un jumento. ¿Ah, sí? Ah, mira, sí, mira, no me he dado cuenta. Las palabras tienen mucho poder. Entonces, hay que saber diferenciar lo que es pecado de muerte con pecado no de muerte. En la iglesia, de hecho, que todos fallamos, todos cometemos errores, todos tenemos excesos, todos somos imprudentes en algún momento, aún los más sabios a veces se le va la paloma. Entonces, pero son errores, no llevan en sí maldad, por eso que al creyente le es fácil pedir perdón. Dice, te ofendí, perdóname si te ofendí, hermano, yo la verdad no lo hice con esa intención, no, discúlpame, ¿no? O sea, ya pasó el asunto. Pero otra cosa es maldad. La maldad
es algo que Dios lo visualiza rápido, Dios lo valora rápido, ¿no? A veces hay casos de problemas entre hermanos, hay problemas y uno de ellos actúa con maldad, el otro no actúa con maldad, el otro actúa tal vez por carnalidad, y son dos cosas diferentes. La carnalidad, producto de su condición que no está bien con Dios, no está a la altura de la fe, no está a la altura espiritual, y actúa carnalmente, pero no con ánimo de hacer maldad, sino su carnalidad lo lleva a eso. Y otra cosa es la maldad, hacer daño. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros los pastores evaluamos los casos, nosotros tratamos de entender cuál es la condición de cada uno, qué es lo que cada uno realmente tiene en el corazón, ¿no? Porque una cosa es una acción negativa, mala, que tiene que ser sancionada porque ha sido mala la actitud, ha sido mala las palabras, han sido malas los hechos, pero en el análisis vemos que no ha habido esa maldad, sino ha sido un descuido espiritual y bueno, lo sancionamos de acuerdo a esa condición. Y otra cosa es cuando vemos a la persona queriendo destruir a la otra persona. Entonces nosotros vemos que hay maldad. Ahí vemos que hay maldad, ¿no? Un caso, por ejemplo, de un hermano que le habla a una hermana. Le dice cosas por el internet, la hermana se juega con él, le responde y todo lo demás, y le da lugar. Y luego la hermana ve que este hermano se excede y lejos de llamarle la atención y decirle, oye, te estás excediendo, no me gusta, qué sé yo, bla, 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 para terminar el tema, lo que hace es, le graba la conversación y luego se lo difunde a todo el mundo. Mira lo que el hermano me está haciendo, mira lo que me está diciendo, mira lo que... Eso es maldad. Eso no puede ser agradable a Dios. ¿Hubo una falta y hubo un error y hubo una acción mala del hermano? Sí la hubo, pero no con maldad, sino por carnalidad. Pero la otra reacciona con maldad y lo que quiere es destruirlo. Entonces, eso no es correcto. Porque las instancias dentro de la iglesia, hermano, la iglesia tiene un pastor. Si usted tiene un problema con un hermano, con una hermana, el pastor tiene un WhatsApp, el pastor tiene un Facebook, el pastor tiene un número de teléfono. Si usted no quiere hablar presencialmente conmigo, si usted no quiere tal vez llamarme, ¿no? Pues me puede escribir. Tengo un problema, hay esta situación y yo, pastor, no sé qué hacer. El pastor rápido toma las acciones y resuelve el problema. Y todo comienza nuevamente a marchar normal. Y no tenemos que perder a nadie, ni se tienen que complicar la vida, ni las familias de ellos tampoco. Y todo se tranquilizó. Pero cuando hay un deseo diferente, lo que se busca es destruir. Lo que se busca es arruinarle la vida a alguien. Lo que se busca es presentarle como una persona que no merece, ¿no? Que no es cristiano, que no es esto. Pero la otra persona le dio lugar igual. En todo caso, pues los dos, ninguno de los dos son cristianos. ¿Qué hace el pastor? El pastor sanciona. Y dice, pues bueno, vamos a sancionar al hermano porque el hermano se excedió. Lo sancionamos. Ok. Disciplina para el hermano, disciplina para el hermano. Ya, se supone que se acabó el problema, ¿no? Se supone que ya se cumplió con la ley, se cumplió con la justicia. Se sancionó al pecador y se puso en alerta para que no haya más situación. Entonces, pero la hermana sigue repartiendo avisos de que mira lo que me escribió y mira lo que me escribió a todo el mundo, a pesar de que ya ha habido una disciplina. Entonces, ¿qué hay allí? ¿Maldad? ¿Qué es lo que quiere? Destruir. Eso es diferente. Por eso les decía, en los juicios
Cuando uno analiza las cosas espiritualmente, uno ve quién actúa con mala fe y quién actúa por carnalidad. No se le justifica al carnal, no se le defiende al carnal, se le sanciona, pero se mide pues las diferencias de condición y de maldad, se considera, se valora, se evalúa. Y eso es algo que uno tiene que aprender. Si a mí, yo tengo un problema con un hermano y el hermano, por decir, me debe dinero, por dar un ejemplo, el hermano me debe dinero y no me paga, y yo le exijo y no me paga, yo voy al pastor, que ese es un caso, vaya, que los pastores no atendemos, ¿eh? Porque usted está bastante grandecito para saber a quién le presta dinero. Pero usted viene al pastor y dice, bueno, hermano, ¿cuándo usted le va a pagar a la hermana o al hermano? ¿Cuándo me vas a pagar a mí? No, que pastor, no puedo ahora porque estoy endeudado, tengo situación. Ok, pero más o menos tú, ¿qué piensas hacer? Bueno, voy a tratar de vender tal cosa y apenas tenga yo voy a pagar. Ya, conversamos, se supone que ya hay un planteamiento y a futuro una solución. Pero, por X motivo, de repente ese día el hermano no pudo cumplir. Entonces, ¿qué hace el otro hermano? Viene con la gente a hacerle escándalo a la iglesia. Y viene que sí, que es un pecador, que no me paga, que me ha robado, que no sé, es un estafador y que viene con la familia inconversa a hacerle bulla en la puerta del templo. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay en ese corazón? Usted es una persona adulta. Si yo le digo a usted, hermano, présteme 100 soles, usted está en su libertad de prestarme o no. Si un hermano le pide a usted prestado y usted le da, es una responsabilidad de ambos. Si no le pagó, bueno, es un asunto que lamentablemente ocurre. Hay creyentes que a veces se van de la iglesia porque no pueden pagar. Y el hermano siempre le está esperando en la puerta, entonces ya no puede entrar al templo porque debe. Y no es que no quiere pagar, es que no puede pagar en el momento. Su situación está bien complicada. Tiene enfermo un hijo, no sé, se endeudó y no puede salir de su deuda. Entonces, para evitar que le esté cobrando en la iglesia, porque eso a cualquiera es una deshonra, es un malestar, ¿no? Que yo llegue y ya pues, hermano, ¿y cuándo me va a pagar? Y delante de los hermanos, Dios, hermanito, baje la voz, ¿no? Ya le voy a pagar, estoy en eso, ¿no? No, pero usted no me paga, que no sé cuál. Ay, se pone a vociferar. ¿Qué es lo que está buscando? Ya no está cobrando, ahora le quiere hacer daño. Porque está vociferando para que todos escuchen que ese hermano no paga. Pero ese hermano no es que no quiere pagar, es que no puede pagar por ahora. Pero no es un mal hermano. Lamentablemente su situación le ha salido mal, las cosas le han ido mal, está pasando por una prueba muy grande, no puede pagar. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuántos hermanos hay que a mí me deben dinero? Yo nunca les he cobrado, y no porque a mí me sobre el dinero, sino porque yo entiendo. Ahora, si un hermano se la da de vivo y no te quiere pagar a pesar de que puede pagar, Dios se va a encargar de él. Porque Dios no va a pasar por alto. Porque Dios sabe que usted tiene para pagar y no quiere pagar. Es un sinvergüenza. Dios se va a acercar. Ore por él, Señor. Yo le presté con mucho amor, con mucho cariño. Yo pensé que me iba a devolver. Yo tenía mis ahorritos y se lo di porque me dijo que iba a poner un negocio, que no sé qué cosa. Y resulta que desapareció, no me paga y después aparece y no me dice nada. Y es verdad que el hombre es un sinvergüenza o la mujer. Pero eso Dios lo ve. Ahora, también está el aspecto legal, dependiendo de los montos. Si es un monto fuerte, pues autoridades hay para hacer valer tu derecho de que te pague. Y eso no es ningún pecado, porque en las iglesias se ha metido una enseñanza
de que los hermanos no pueden hacer denuncias, de que los hermanos no pueden ir a un juzgado a hacer valer sus derechos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién dice eso? La misma Biblia señala a la mujer que lo mortificaba un juez para que le hiciera justicia. Ella se fue al juez: hazme justicia de mi adversario. Entonces, pero las enseñanzas a veces totalmente fuera de lugar enfocan que un hermano no debe estar en litigio ante los incrédulos, dice. Bueno, se cumplen las formalidades, se consolidan todos los actos que la Biblia señala. Si ese hermanito tiene un problema contigo, pues acudes al pastor, ¿no? Y la misma Biblia dice que si no oye al pastor, no oye a los ancianos de la iglesia, entonces no oye a la iglesia, entonces déjalo por gentil y publicano. Pero hay pasos. Y cualquiera que tenga de repente un préstamo, le prestó $20,000 a alguien y este no le paga, pues usted tiene cómo reclamar su derecho ante las autoridades. Yo como pastor puedo llamarlo, puedo decirle qué es lo que pasa, por qué no le pagas, que tienes que pagarle, que sea poco a poco, pero págale. Lo puedo presionar para eso, pero yo no puedo resolver el problema, porque es un problema de dos personas que en manera responsable una le dio y asumió la responsabilidad, el peligro también de poder perder. Y hay algunos creyentes que a veces prestan, pero dice ya con el 20% de interés, hermano, ¿ah? Entonces el hermano viene pagando más de 2 años intereses, porque no puede pagar el resto, y ya la deuda prácticamente la ha pagado 3 veces, con los intereses nada más. Y el otro hermano le exige: no, pero yo quiero toda mi plata, yo quiero toda mi plata. ¿Y cuánto ha ganado con los intereses? Y la Biblia, si vamos a la Biblia condena a aquel que le presta con interés a su hermano. ¿Sabía usted eso? Lo condena. Si tú le prestas a tu hermano con interés, Dios te lo condena. Porque Dios no se agrada de esa cosa. Porque es tu hermano, es tu hermana en la fe, somos hermanos. Y si tú le prestas, tú has hecho un análisis. Es tu amigo, es tu amiga en la iglesia y tú le prestas porque tiene un problema y tú eres conocedor del problema y ya. Pero siempre en cuestiones económicas se corren riesgos. Siempre es así. Tú abres un negocio, corres el riesgo de quebrar. Te metes con un socio inconverso, tienes peligro de que el socio te eche una trampa y te quite, se quede con todo, te robe. O sea, siempre hay riesgos. Pero nosotros somos cristianos y tenemos que pensar como cristianos. A veces es mejor decirle: ¿sabe qué, hermanito? Mire, yo puedo prestarte, pero en realidad no lo voy a hacer, porque si yo te presto te voy a perder como hermano, como amigo. Y ya no vas a venir a la iglesia porque de repente no me vas a poder pagar. Prefiero ayudarte con algo, hermano, gratis. Te doy una ofrenda de amor. No es todo, pero al menos algo para que te ayudes. Prefiero eso. Porque si yo te doy la cantidad que me pides, te voy a perder como hermano, como amigo. Te voy a perder. Y yo no quiero eso. Porque las situaciones no es porque tú seas un mal pagador, sino porque la crisis económica es así. Todo el mundo está en crisis económica, entonces te va a ser difícil luego pagar. No porque no quieras, sino porque no vas a poder. Y entonces tú te vas a sentir mal, vas a dejar de venir al templo, vas a dejar de verme, te me vas a escapar, no termina el culto y ya te me estás yendo. ¿Por qué? Porque cuestiones de dinero, lamentablemente es así. 2 hombres vinieron al Señor y le dijeron: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Y quién me ha puesto a mí de partidor y de juez? Y le dio una lección sobre la cuestión del amor al dinero. Entonces, amados hermanos, dentro de la iglesia hay cosas que son de muerte. Dependiendo con qué corazón tú haces las cosas y dices las cosas. ¿Cuál es tu real actitud? Eso puede
agravar tu situación ante los ojos de Dios. Y hay cosas que se hacen no porque tú quieres hacerlo. Y vuelvo nuevamente al tema del préstamo. Tú pediste prestado, te prestaron 2,000 soles, por decir un ejemplo. Y no es que tú no quieres pagar, tú quieres pagar, pero se te complicó las cosas. Pero en ti no es que tú quieres cerrarlo, no eres un sinvergüenza, simplemente que no pudiste. Por lo tanto, Dios lo sabe. No hay maldad. Otra cosa es que te quedaste con los 2,000 y pues ahora se friega y yo no le voy a devolver nada. Eso es maldad. ¿Entienden eso, hermanos? Uy, esta es la cosa crítica. Bendito sea el nombre del Señor. Diga amén, aunque sea. Los pecados de muerte. Pablo ve a este hombre acostándose con su madrastra. Pecado de muerte. Entréguenlo a Satanás. Cuando hay pecados de muerte, entonces hay que tomar acción. Y esta acción no es una acción inhumana. Ni siquiera es una acción de castigo, sino de oportunidad, aunque no lo entendamos. Porque esto va a llevar a que esa persona entre en una situación tan crítica que va a tener que buscar a Dios. Cuando nosotros vamos a 2 de Corintios, y es el mismo caso, algunos teólogos dicen que no, pero yo analizo y veo que es el mismo caso. Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 2 de 2 de Corintios. Miren lo que dice Pablo. Pablo ahora tiene una versión distinta. Pablo dice, verso 5 del capítulo 2 de 2 de Corintios. Pero si alguno me ha causado, debéis perdonarle, porque cambió la figura. Ahora ya se entiende que hay un arrepentimiento en esta persona. Esta persona se ha arrepentido. Pero, como la cosa ha sido grave y ha sido expulsado, pues ahora la iglesia tiene un concepto malo, un concepto muy triste de él. Entonces Pablo dice, ¿no? Así que al contrario, verso 7, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea con la presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ustedes lo perdonan, yo lo he perdonado también. Se ha arrepentido. Las personas que se arrepienten merecen perdón. Y el perdón es restauración. El perdón es ya olvidar lo que pasó y seguir adelante. Entonces, hay creyentes que lo tienen a veces en disciplina 5 años y todo el mundo durante los 5 años los hermanos lo que han hecho es condenarlo y condenarlo y condenarlo. Pero esa persona ya se arrepintió. Esa persona desde el primer día que fue descubierto en su pecado se arrepintió. Mereció una disciplina, ok, lo aceptó, pero durante todo el tiempo de la disciplina lo que han hecho los hermanos es señalarlo, hablar mal de él, criticarlo, decir que sí, que mira, no lo perdonan. Y él demuestra que está arrepentido, demuestra que está humillado. Ya no ha vuelto a esa condición, está buscando a Dios. Ustedes no pueden permitir eso, ustedes tienen que perdonarle. Yo lo he perdonado ya al que tal cosa ha hecho. ¡Gloria a Dios! En la iglesia tenemos todo tipo de casos, hermano. Hay hermanos que le fallan al Señor, pues le fallaron. Ya que vamos ¿a qué? ¿A retroceder el tiempo? No podemos retroceder el tiempo. Le fallaron al Señor. Ok, le fallaron al Señor. Pero se arrepintieron. Hay personas que le han fallado al Señor y siempre le hemos estado detrás de esas personas. Ven al templo, congrégate, acércate. Te queremos. Les decimos eso, te queremos. Nosotros te amamos, te apreciamos, queremos que vuelvas. Pero la persona se avergüenza porque ha habido un hecho que lamentablemente corre, porque en la iglesia
les gusta el chisme. Los hermanos, las hermanas, ¿cómo les gusta? Así cuando alguien habla de algo se acercan, se amontonan. Sí, ¿qué ha pasado? ¿Ah? ¿Qué? No, que mira, que fulano, sí, y no parecía, ¿no? Y esos mismos hermanos tienen problemas grandes. A veces hay hermanos que critican de los hijos de los hermanos. Sí, porque el hijo de la hermana tal, la hija del hermano tal es una tal por cual. Y ellos tienen hijos igual. Sus hijos no vienen al templo, sus hijos están por allí con uno, con otro. La han embarazado a una, pero ellos no dicen nada de sus hijos. Pero de los hijos ajenos sí. Hablan hasta no más. Tengo un poco de escrúpulos, de vergüenza en la cara. Si yo tengo un hijo que está en la droga y me pongo a hablar, sí, porque el hijo es un carnal, porque el hijo de la hermana así, pues es que no te das cuenta que tienes un hijo drogadicto. Tú no tienes moral para hablar de los hijos de nadie. Porque tu hijo está también en esa cosa, tiene un hijo ladrón, tienes una hija prostituta, y estás que hablas de los hijos de los hermanos. ¿Con qué cara? Y aun cuando no tuvieras hijos así, ¿dónde está el amor de Cristo en tu corazón? ¿En dónde está el Señor del cual tú tanto profesas? Y del cual tú tanto le dices a la gente, el Señor te ama, pero yo no, lamentablemente. Porque el Señor nos ama y eso estamos claros, pero nosotros nos amamos, ahí está el detalle. Y con qué facilidad criticamos y con qué facilidad hablamos. ¿En qué familia, hermano? ¿En qué familia no hay una situación complicada? Una vez escribí un poema, lo voy a buscar, donde ahí hablo de ¿quién no tiene en la familia un loco? ¿Quién no tiene un vicioso en la familia? ¿Quién no tiene un rebelde? ¿Quién no tiene a alguien que está en cosas raras? En todas las familias hay alguien. A lo mejor ese alguien eres tú. En todas las familias se cuecen habas. Siempre hay alguien que está en una situación, porque ¿quién puede controlar los caracteres, los temperamentos, la personalidad de cada uno? Cada uno es un mundo. Luchamos para que nuestros hijos busquen a Dios, oramos y aclamamos, pedimos oración por ellos, y nuestros hijos no entienden, no respetan, peor, te hacen quedar mal. Tú eres cristiano, tú eres cristiana, pero tu hijo, tu hija te hace quedar mal. Y tú sufres. Pero a ti no te interesa que te haga quedar mal. Tú lo que quieres es que tu hijo y tu hija vuelvan al Señor, busquen al Señor, tengan la bendición. Ese es el corazón del padre, de la madre. Pero cuánta gente ha sufrido porque en las iglesias, mire, yo le digo, y ayer conversaba con una persona y le decía, en el mundo no critican tanto como en la iglesia. En el mundo puede haber un problema y ellos lo entienden y no te condenan, pero en la iglesia te condenan. En el mundo no. Tú tienes tus amigas mundanas, tus amigos mundanos, ellos te comprenden, te abrazan, te apoyan, estoy contigo, no te preocupes, ten ánimo, todo va a salir bien. El cristiano que es tu amigo se te aleja. No. Ese está contaminado. Me ven con él, ¿qué van a decir de mí? ¿Y dónde está la amistad? Cometió un error. Pero yo digo, si esa persona no le interesara a Dios, ¿por qué regresa? Esa persona que falló,
si no le importara a Dios, si no sintiera algo por este lugar, ¿para qué regresa? Regresa porque en su corazón siente amor por este lugar, siente amor por Dios. Tal vez está en una crisis, necesita ayuda espiritual, necesita que Dios haga algo, pero está aquí. El que no le importa a Dios ni le importa nada no estaría aquí. Si está aquí es por algo, ¿no? Pero nosotros condenamos. Nosotros le caemos con todo y nos apartamos. Y cuando vemos entrar a ese hermano, todo el mundo dice, mira, ahí entró, ahí mira quién llegó. ¿Quién? Fulano, pues mira, ese pecador, ese. Ah, sí, vamos para allá. Para que pase. En vez de recibirlo con los brazos abiertos. Mi hermanito, ven acá, hermano, qué gusto me da verte. ¿Cuántos hermanos a veces se han ido? Se han ido a otras iglesias, se han ido al Antiguo Testamento. Pero cuando han venido y yo he estado atrás saludando, lo he abrazado con el mismo cariño, como si no hubiera hecho nada malo. Igualito, y le he abrazado y me bromeo, ¿qué dice la buena vida? Lo otro, bueno, ya lo dice usted. Por eso, hermanos, San Pablo, a pesar de la gravedad de este hombre, lo que hizo este hombre fue grave. Y Pablo fue tajante. Expúlsenlo, sáquenlo. Ese hombre no merece estar ahí. Sáquenlo, entréguenlo a Satanás, expúlsenlo, para que Satanás lo agarre, lo zarandee, hágale lo que quiere, para que clame. Pero parece que este hombre reaccionó, se arrepintió, y ahora Pablo está diciendo, perdónenle, abrácenlo, perdónenle. Yo también lo he perdonado. Él nos ha agraviado a todos, pero ya, igual ahora todos le amamos, hay que perdonarle para que no se consuma de demasiada tristeza. Porque no hay cosa más triste, hermano, que estar en la iglesia y verse abandonados por todos. Es horrible. Y en algunos casos ni siquiera es tan grave el asunto. Pero el ser humano es tan cruel, muy cruel. Y dentro de las iglesias encontramos esa crueldad, que no la encontramos en el mundo, hermano. A veces, miren ustedes, y con esto voy a terminar porque tengo para largo, pero voy a acabar. Un hermanito tiene una gran necesidad y nadie lo ayuda, nadie lo apoya. Dice, hermanito, voy a hacer una apoyada, voy a hacer una rifa, voy a hacer esto. Puedes apoyarme, hermano. No, hermanito, ahorita no puedo, hermano. Pero no tiene respuesta en la iglesia. Pero la gente de su barrio, esos ladrones, sinvergüenzas, adúlteros, esa gente pecaminosa que baila toda la noche, que arma escándalo, ese barrio se reúne y hacen la apoyada para ayudarlo. Lo que no hace la iglesia, lo hacen ellos. No son sus familiares, son inconversos, pero demuestran más compañerismo, más apoyo y más amor que los mismos hermanos de la iglesia. Increíble. Pero cómo hablan de amor, cómo hablan de santidad, cómo hablan de esto, de unión y que no sé cuánto, que Cristo, que aquí, que allá. Ay, mi Señor, mi Señor. Pero Dios los conoce. Dios los conoce, hermano. Abra su corazón. El que cree estar firme, mire bien y no caiga, dijo Pablo.
Tenga cuidado, porque lo que el hombre siembra cosechará. Siembra amor y vas a ver que todo el mundo te va a querer. Hay gente que dice, a mí nadie me quiere en la iglesia, pastor. ¿Y por qué? No sé, pastor. Y tú das amor, tú abrazas, tú no, pastor, yo me salgo rápido porque yo veo cosas malas. Por eso nadie te quiere, pues. Comienza a querer, comienza a abrazar a los hermanos, comienza a decirle cosas buenas a los hermanos. O sea que todo el mundo te va a querer. Y te van a ayudar. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Ahí donde estás. Todos somos seres humanos, expuestos a cometer errores. Aunque sea sin maldad, pero expuesto a cometer errores, a fallar. Nadie es perfecto aquí. No estés buscando quitarle la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga tremenda en el propio ojo. Sé más amoroso, más comprensible. Puede que tú también seas tentado. Perdona. Aprende a perdonar. Aprende a sobrellevar. Aprende a amar. Porque si amamos a los que nos aman, dijo Cristo, ¿de qué hacemos de más? Eso lo hace cualquiera. Hay que amar a aquellos que a veces están en una situación complicada. Los fariseos le decían a los discípulos, ¿por qué tu Señor come con los publicanos, con los pecadores? Ese hombre es amigo de publicanos, de prostitutas. Come con ellos, se mete en la casa de ellos. Pero Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. No he venido por los justos, he venido por los pecadores. ¿Por qué nosotros hacemos esa distinción? ¿Por qué nosotros no podemos amar? Siempre estamos condenando, siempre estamos juzgando a la gente. Ojalá que cambiemos. En vez de criticar y chismear y decir cosas desfavorables, habla bien de tu hermano. Sácale las virtudes que tiene y dile, mire, ese hermano tiene una virtud tremenda. Habla las cosas buenas que tiene esa persona. No le saques sus errores, porque tú y yo también los tenemos. Si hay alguien que diga, pastor, ore por mí. Tal vez yo he sido un poco cruel, tal vez yo soy una persona que no he sabido comprender. Quiero que Dios me perdone. Si hay alguien que quiere que haga una oración por usted, levanta tu mano ahí donde estás, yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas manos se levantan. Allí donde estás, en tu sitio, ponte de pie, tú que has levantado tu mano. A veces decimos cosas delante de la familia y por eso la familia se rebela. No quieren venir a la iglesia porque te escuchan a ti decir cosas feas de los hermanos, del propio pastor, de los otros pastores, de los diáconos, de las diaconisas. Siempre estás hablando cosas feas.
Y la familia te escucha, tus hijos te escuchan, tu esposo inconverso te escucha y dice, ¿para qué voy a ir a meterme en ese nido de cucarachas, de lobos? Porque te han escuchado a ti decir cosas tan feas. Ojalá un día te sientes a la mesa con la familia y digas, si tú supieras los hermanos qué lindos que son, amorosos, buenos, leales, buenos amigos. Ojalá te escuchen decir esas cosas. Esta iglesia estaría llena de tu propia familia. Pero no vienen porque tú eres responsable, porque tu lengua afilada ha creado conceptos malos, negativos. Hay creyentes que siempre están diciendo en la iglesia, no sé, yo no veo las cosas bien, yo todo lo veo mal. ¿Cómo vas a decir eso? Aquí procuramos hacer las cosas bien. Queremos hacer todo bien. ¿Cómo tú vas a decir que aquí todo es malo, como si todos viniéramos con el ánimo de destruir, de afectar, de pecar? Todos queremos la bendición de Dios. Pero tus palabras destruyen, corrompen. Pídele perdón a Dios. Toda la iglesia se pone de pie. Oramos por estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, estamos delante de tu divina presencia, Señor. Nosotros somos tan insignificantes, somos tan inútiles, Señor, como dice tu palabra, siervos inútiles somos, porque debiendo hacer lo que tenemos que hacer, lo hemos hecho y aún así somos inútiles. Perdona, Señor. Perdona nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fallos, nuestros pensamientos. Perdona, Señor, a todos estos hermanos que han levantado sus manos, que hoy vienen a ti, se acercan a ti. Perdona, santifica sus vidas. A que esta palabra, Señor, florezca en ellos, que se conviertan en hombres y mujeres que tienen ojos para mirar solamente lo bueno, que tienen labios para hablar solamente lo bueno, porque eso es lo que tú quieres, Señor, que cuando nos reunamos hablamos bien de los hermanos, hablemos bien de los pastores, hablemos bien de todos. Que la familia sepa que aquí hay gente con virtudes, que aquí hay gente esforzada. Mira, Señor, bendice a tu pueblo hasta que todos seamos uno, como tú y tu Hijo Jesucristo eres uno, Padre. Si alguno está enfermo, si alguno tiene una dolencia, un mal, toca su cuerpo, quita su dolencia, quita sus males. Desaparezcan sus enfermedades, Señor, sánalos, opera milagros en ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor!